Último día del mes de agosto de 2016. Buenos días, qué gusto saludarles a ustedes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, agradeciendo a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, y particularmente este día miércoles en nuestro análisis económico semanal. Antes de presentarles precisamente el análisis y la discusión que vamos a sostener con dirigentes de la ANEP sobre la situación actual, la coyuntura política y económica del país, quiero presentarles a ustedes un breve resumen de nuestro programa del día de ayer, donde compartimos con Gustavo Amaya, Herminia Funes, así como también con Roberto Rubio, un análisis pertinente sobre el estado de la seguridad jurídica en el país y particularmente con énfasis sobre los últimos acontecimientos que han marcado la pauta en lo judicial y que ha traído consigo, desde luego, un análisis pertinente sobre el funcionamiento de instituciones como la Fiscalía General de la República, así como también la aplicación de la justicia. Así es que veamos a continuación ese breve resumen para luego presentarles nuestra temática de hoy, miércoles, en nuestro análisis económico de la semana. Que da señales de respeto al Estado de Derecho y de que quieren entrarle al tema de la corrupción. Acordémonos que esto también comienza de alguna manera con las auditorías que le hace la sección de probidad al caso de Funes, al caso de Saca. Bueno, el Instituto de Acceso a Información ha contribuido también con información para que, digamos, tengamos un panorama mucho más completo, y empieza dentro del sistema de justicia, que en lo que se refiere a la Corte y la sección de probidad, a moverse, digamos, algo que estaba prácticamente, digamos, era un tabú, ese tema de las declaraciones de patrimonio. Las expectativas que justamente se generan, porque al fin tenemos una fiscalía que empiece a actuar, porque se tratan casos relevantes, donde se toca gente muy poderosa, con no solamente personas en sí mismas poderosas, sino con una red, porque se empiezan a tocar redes del crimen organizado como la Operación Jaque, y se empiezan a tocar redes de corrupción también. La expectativa era muy alta de que realmente íbamos a ver al fin a algunas de estas gentes en la cárcel. El país se está moviendo con una institucionalidad, al menos un pedazo de institucionalidad que empieza a funcionar, con una ciudadanía mucho más activa, mucho más intolerante a la corrupción, y yo creo que eso es positivo, aunque estamos viendo definitivamente muchas injusticias, y digamos que la justicia realmente todavía no alcanza a las grandes esferas. Fíjate que es interesante ese pedazo como de pastel que tú dices que todavía deja un sabor esperanzador a que en el país se combata por completo el tema de la corrupción. En todo caso, me quieres decir que lo que creímos que habíamos perdido, ahora que hay luces, ¿no?, de lo que puede ser. Sí, porque, claro, y sobre todo el salto, digamos, que hemos pegado de la fiscalía anterior, ¿verdad?, que realmente creo que hay mucha tela que cortar, a la de ahora, pues hay una distancia. Todas las instituciones públicas están obligadas a dar la información, ¿verdad? En un dado caso no quiera, viene la intervención del instituto para poder obtenerse, ¿no? Así es. A ver, Gustavo, ¿cuál es la lectura que tú puedes tener con relación a los elementos que tus compañeros de mesa han expresado? Bueno, yo creo que estamos en una gran tormenta de la democracia en estos últimos meses, ¿no? Y más en el último periodo se ha arreciado bastante. Y digo una tormenta de la democracia porque está poniendo con ese símil a la mesa los graves problemas estructurales que este país ha venido arrastrando, ¿no? Desde sociedad civil hemos implementado, impulsado, acompañado el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Yo recuerdo durante la elección del fiscal general, hubo un movimiento ciudadano de varias organizaciones que nos opusimos a la elección del actual fiscal, que está en juicio, ¿no?, Luis Martínez, ¿verdad?, y demandamos la elección de un funcionario más probo. Hoy
pues se está demostrando de que esa presión tuvo un efecto y además hay una evidencia ahí que se está limpiando. Y una fiscalía que está funcionando. Pero nos aparece el tema del sistema judicial, ¿va? No solo son el top 25, ahí... de los jueces más denunciados son, ¿verdad? Denunciados. Ahí son, sí, de los jueces más denunciados, pero el listado que hay es casi de 500 jueces, ¿no? 400 y sí, arriba de 450 hay una de diversos. lista de 400 jueces que son los que están... que están cometiendo irregularidades de diversa índole, no necesariamente en temas de corrupción, pues, sino en la impartición de la justicia. Sí, Recordemos que la separación de poderes en un Estado democrático son los que garantizan los derechos, ¿verdad? Para evitar los abusos de un poder contra el otro, pues se establecen pesos y contrapesos, ¿no? Y si tenemos un peso que no hace su función, pues sencillamente se nos desbalancea. Es decir, el país ha llegado a un momento, a criterio de ustedes entonces, donde verdaderamente se está poniendo a prueba el funcionamiento de las instituciones como la Fiscalía y en este caso el sistema judicial. Exactamente. Por el momento lo que estamos viendo son una ciudadanía muy activa en redes sociales. Pero muchos dicen, mire, eso no basta, usted salga de la computadora y vaya a la calle, manifiéstese, etcétera. Creo que hay muchas formas de hacerlo. Lo que sí es cierto es que uno se mueve en estos medios y puede detectar que en los últimos quizás 5 años o menos hay un florecimiento de iniciativas ciudadanas importantes que, como decía antes, vienen con un mayor ímpetu para luchar contra la corrupción. El país, me atrevería a señalar, Bueno, esa era parte de la discusión que el día de ayer hacíamos precisamente con nuestros invitados, pertinentemente haciendo una valoración sobre el grado de institucionalidad, sus avances que ha tenido en el país y particularmente tomando como reto aquellos casos que ha retomado la Fiscalía General de la República para poder de alguna manera combatir el tema de la corrupción. Vimos emblemáticamente casos que han estado expuestos en el sistema judicial y que eran precisamente puntos de partida para poder hacer ese análisis pertinente. Pero hoy, este miércoles, en nuestro análisis económico semanal, como les decía, buscaremos con dirigentes de la ANEP conocer la opinión del gremio empresarial frente a la actual coyuntura política y económica que vive el país. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la gremial, al licenciado Luis Cardenal. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días. También me acompaña el ingeniero José Luis Zaca, director del Comité Ejecutivo de ANEP y también presidente de ASDER, Asociación Salvadoreña de Radiodifusores. Bienvenido. Sí, gracias Ernesto por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Megavisión. Bueno, a juicio de algunos analistas, el país atraviesa actualmente por una coyuntura de mucha trascendencia, como lo decía, para la justicia, también el orden político, y, por qué no decirlo, para la institucionalidad misma que se ha visto históricamente afectada por el manoseo y la corrupción que promueven aquellos malos funcionarios. En este contexto, los últimos acontecimientos judiciales ponen de manifiesto los nuevos retos que deben de afrontar actores importantes de nuestro país, en este caso sector gobierno, empresa privada, partidos políticos, entre otros, para superar entrampamientos que han sufrido temas fundamentales para el desarrollo de nuestra nación. Por esa razón, hoy en nuestro análisis económico semanal y con la presencia de nuestros invitados, vamos a plantear 3 preguntas claves que nos van a ayudar a comprender y entender mejor de qué se trata nuestro programa de hoy. La primera pregunta que vamos a tener presente en este análisis es ¿qué impacto tienen en el clima de negocios los últimos acontecimientos judiciales? La segunda dice, ¿está la Fiscalía General de la República a tono con las expectativas que tiene el sector privado y el país en general? Y la tercera es, ¿facilita el diálogo político en la actual coyuntura nacional? Son aspectos relevantes que vamos a tener presentes con nuestros invitados acá, y por esa razón yo le invito a usted a que me acompañe. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están disponibles para que usted participe. Desde ya le invitamos a que nos sintonice en Diálogo con Ernesto López, nuestra cuenta en Facebook, para que usted pueda tener de primera mano, a tiempo real, nuestra señal en su teléfono móvil o en este caso también
en su computadora o a través del acceso que usted tenga en su cuenta de Facebook. Así es que de esa manera usted nos puede buscar. Así es que gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuál es la lectura que tiene Anet? Y quizás voy a comenzar por ello, con relación a estos acontecimientos que han marcado el pulso de lo judicial y sobre todo el trabajo de la Fiscalía General de la República. Bueno, nosotros siempre hemos señalado que es de vital importancia para el desarrollo del país en todos sus aspectos, político, económico, social, el hecho de que aquí batallemos en contra de dos hermanas nefastas que nos han agobiado por muchos años, que son la impunidad y la corrupción, que por lo general van de la mano y van juntas. Cuando hay impunidad, el crimen florece, porque cuando alguien o un delincuente entiende de que aquí puede hacer lo que le da la gana y nunca van a haber consecuencias, ese es el principal motivador para que el delincuente continúe delinquiendo y que nuevos delincuentes se unan a esas actividades. Por supuesto, si no hay castigo, en arca abierta hasta el justo peca. Y un país de tan escasos recursos como es El Salvador, de verdad que es un pecado que los fondos públicos, que son los fondos de todos, queden en manos de algunos individuos para su propio beneficio, a expensas de que en los hospitales no hayan medicinas, que en las escuelas no hayan libros, que no tengan agua, que se estén cayendo los techos, que los pupitres no tengan los niños donde sentarse, que no exista seguridad pública y tantas otras cosas de indispensable necesidad para la calidad de vida de los salvadoreños. Por lo tanto, el hecho de que se estén dando estas situaciones es, creo, una buena señal. No podemos cantar victoria todavía, pero sí es una buena señal. Y lo que estamos nosotros diciendo es que dejemos y apoyemos para que la institución y la institucionalidad funcione. La Fiscalía siempre ha sido la cenicienta en el gobierno, donde ha sido parte de la división o del botín político, donde se dividen por cuotas de poder las instituciones. Te toca la Corte de Cuentas a ti, te toca la Fiscalía a ti, te toca la Procuraduría de Derechos Humanos al otro. Y entonces siempre se espera que una institución tan importante, tan vital para la democracia y la vida de los salvadoreños, siempre sea sujeta a las presiones del poder, ya sea de los gobernantes o de la Asamblea Legislativa que lo nombró. Ahorita se están dando muestras de independencia y al salir a la luz la importancia que tiene la Fiscalía, también encontramos algunas de sus necesidades. Vemos que no tiene suficientes recursos para desarrollar las funciones que la Constitución le asigna, por una parte, y por otra, el mismo fiscal señala que es sujeto de constantes presiones por parte de poderosos que lo están llamando a decir, mira, a mí la ley interpretámela y a mis enemigos aplicásela. Y creo yo que eso es lo que los ciudadanos tenemos que estar pendientes para evitar que suceda y para que los avances democráticos e institucionales de verdad empiecen a dar los frutos que todos esperamos. A ver, ingeniero Osaka, más allá de la acción, hay quienes de alguna manera consideran que hay que evaluar los alcances que van a tener estas investigaciones, sobre todo cuando se trata de ver el tema de presupuesto y de apoyo que puede tener una institución tan importante como es la Fiscalía General de la República. Yo creo que aquí es importante seguir fortaleciendo a la Fiscalía. Creemos de que las investigaciones son importantísimas y de esa manera lo que se va a lograr es, uno, a que de manera más pronta, llamémosla así, se puedan realizar las investigaciones y determinar realmente en los juzgados competentes quién es culpable y quién no. Y por otro lado, ahí mismo a los que se vayan a juzgar, darle siempre el beneficio de la duda y que realmente sea en el juzgado donde se pruebe ya sea su inocencia, y la presunción de inocencia que todos tenemos, como realmente el combate a la corrupción que muy bien estaba diciendo el presidente de ANEP. A ver, y las acciones judiciales en su primer momento sorprendieron a propios y extraños, sobre todo porque no habíamos estado acostumbrados a ver esto. Vemos el tema que comienza con la operación Jaque, que es un golpe directo a la delincuencia común o social, y luego entramos a otra faceta de indagaciones con amigos cercanos del expresidente Funes, y por último pues tenemos el caso Martínez Ray. Esto de alguna manera predice entonces un buen clima para poder entender que se puede avanzar muchísimo en el país. Pues yo creo que es un paso adecuado en la dirección correcta.
pero esto es un proceso y tenemos que ver cómo termina todo esto, porque pudiera ser lo que ha sucedido en otras ocasiones, de que a veces uno tiene un alegrón, ¿verdad?, de que la cosa pareciera que va por buen camino y después en una de las etapas del proceso la cosa se desarma, se cae y salimos más frustrados de cómo empezamos. ¿Y por qué digo que esto es un proceso? Bueno, porque tenemos que entender que es un trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Estado, donde la Fiscalía lleva, digamos, el rol principal. La policía está, digamos, es la que lleva el accionar de la investigación, la persecución del delito, pero la dirección funcional la tiene la Fiscalía. Y una vez que se captura a la gente, la Fiscalía es la que tiene la labor de judicializar el caso, o sea, de prepararlo de tal manera que cuando llegue a los tribunales puedan de verdad administrar justicia en base a las pruebas que se presenten. Y queremos ser muy claros en esto. Es importante que los derechos de los imputados se respeten y es igualmente importante que se siga el debido proceso. Aquí nosotros no estamos clamando por indignación o por frustración el hecho de que hayan juicios públicos o políticos y que se condene a la gente en los medios de comunicación, en la opinión pública, en vez de condenarlos en donde debe de ser, que son los tribunales. Pero sí tenemos que mantenernos vigilantes de que estos procesos, al llegar al sistema judicial, los jueces cumplan también la delicada función que les ha sido asignada, que es impartir justicia. Que no vayamos a tener ahí un domingo 7 donde por diversas razones, ya sea por temor, por incapacidad o por algunos intereses económicos, pueda darse, no estoy diciendo que se está dando ni nada por el estilo, pero que pueda darse alguna resolución que sea apartada de derecho y apartada de este debido proceso que nosotros creemos es fundamental para que la justicia vaya arraigándose en la sociedad salvadoreña y sea una realidad. A ver, y pasando a ese plano, ¿qué expectativa tienen ustedes frente al sistema judicial que ahora también es quien tiene, digamos, sometiéndose a esta prueba después de las investigaciones y las capturas hechas por la policía y en este caso la Fiscalía? Antes de contestarte eso, yo creo que es importante algo que mencionaba el presidente de ANEP, y es de que los medios de comunicación de los que nos encargamos es de llevar la información, ¿verdad? Finalmente es la ciudadanía la que se forma la opinión más. Sin embargo, es importantísimo también destacar que es al tribunal que le compete declarar quién es inocente y quién es culpable, ¿verdad? En cuanto a toda esta coyuntura, yo insisto que es importantísimo seguir fortaleciendo no solamente a las fiscalías, sino que también al órgano judicial. Creemos de que mientras más herramientas tengan, poder perseguir cualquier tipo de delito será menos complicado y lo harán de manera más eficiente. De esa manera creo que hay que seguirlo fortaleciendo para que realmente reine el Estado de Derecho. Nosotros creemos que es muy importante que siempre exista una independencia de poderes, lo estamos viendo en el país, y creemos de que eso hay que seguirlo fortaleciendo y dotarlo de los recursos necesarios. ¿Y para ustedes estos son delitos de cuello blanco? Lo que se está persiguiendo o se están identificando, porque no es fácil. Históricamente, bueno, tuvimos el caso del expresidente Francisco Flores, que también se llevó a los tribunales. Luego tuvimos el caso tenemos el caso del expresidente Funes, y ahora precisamente un exfiscal y un empresario también sobre el banquillo de acusados. Entonces, pregunto, ¿serán estos delitos comunes o es verdaderamente se está atacando el tema del... Bueno, yo no sé si calificarlo de cuello blanco, porque cuando hay delito, hay delito. Sí. Una de las cosas importantes aclarar para que la gente lo entienda quizás en su debida perspectiva, es el hecho de que estos, digamos, no son crímenes o delitos violentos. No es como llegar con una pistola a asaltar un banco o a robarle el celular en un bus a una persona, pero son delitos que antiguamente la población creía que eran, digamos, delitos no tan importantes, que no tenían víctimas, y ahora estamos entendiendo de que la corrupción es un delito que genera víctimas. ¿Por qué? Porque al quedarse con los recursos públicos, repito, que son recursos de todos, que todos aportamos con mucho sacrificio a través de nuestros impuestos para que el gobierno haga buen uso de ellos, y si los que los tienen que administrar
se quedan con ellos para su propio beneficio y le causan a través de esto un perjuicio a la población, alguien que está muy grave de una enfermedad o que se está muriendo porque necesita una operación de emergencia y no tiene medicinas o no lo pueden operar y fallece por eso, creo yo que es una cosa bien seria. Pero como no hacemos la hilación o la correlación del evento, a veces se nos olvida y creemos, bueno, este funcionario lo que es un gran vivo, ¿verdad? Porque se adueñó de un dinero que no es de nadie. Pero sí, es un dinero que nos pertenece a todos y que está designado para ciertos propósitos que si no se utiliza para eso, realmente hay consecuencias graves para las personas que supuestamente se iban a beneficiar de estos programas. ¿Y será esto una antesala de lo que viene más por delante? Porque ustedes han sido, como sector empresarial, han sido enfáticos en su discurso en que en el país hay que comenzar a dar, o a llenar el camino o serias, acciones en el combate de la corrupción. Solo termino un pensamiento porque, estábamos hablando, aquí en este caso hay como 3 casos emblemáticos. El de la operación Jaque, que todos estamos claros que se está combatiendo el crimen organizado y en ese no hay duda en su clasificación. Pero el segundo es el de corrupción, que ya lo expliqué. Pero el tercero es también bastante delicado, donde se está ocupando el poder para favorecer a algunos y supuestamente, ¿verdad? De lo que tenemos entendido, para favorecer a alguien y perjudicar a alguien. Si esto, vamos a hablar hipotéticamente, porque no hay condena todavía. Así es, pero vamos a suponer que alguien hizo todo esto de lo que se le acusa y resulta que la consecuencia es que 2 personas inocentes, una de ellas una mujer, han sido condenadas injustamente a cárcel. Y si esta investigación no se hubiera llevado adelante, esas 2 personas, supuestamente inocentes, pudieran pasar 8, 5, 10 años en prisión de manera injusta. O sea que aquí cualquiera que tenga una disputa y va a la administración de justicia a recibir justicia, a que le dé a cada quien lo que le corresponde, que es la definición de justicia, resulta que no recibe lo que le corresponde, sino que el que va a salir ganando es el que tiene el poder, la influencia, los amigos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sociedad, al verse en esa situación, empieza a caer en la desesperanza. Y al caer en la desesperanza, el siguiente paso es la ley de la selva. Claro. Como nadie me defiende, como no tengo a dónde recurrir, entonces yo tomo la justicia por mi propia mano. La anarquía que eso produce, digamos que de alguna manera la hemos sentido en la época de la guerra y la estamos sintiendo ahora en la época de estos altos índices delincuenciales. Y por eso es que es tan importante empezar a ordenar algo tan fundamental como es administrar justicia. El Estado tiene 3 funciones básicas. Lo demás es extra. Dar seguridad, administrar justicia y propiciar el bien común. Y si un Estado como el nuestro, que en algún tiempo anterior discutíamos que si aquí estábamos ya en un Estado fallido o no, era precisamente porque si el Estado no le podía dar seguridad a los ciudadanos, estaba fallando. Si el Estado no puede administrar justicia cuando hay conflicto entre los ciudadanos, el Estado está fallando. Y entonces ahí se permitían las discusiones teóricas de que si era un Estado fallido o no era un Estado fallido y qué significaba eso. Pero la importancia de trabajar en la dirección correcta para resolver estos problemas de fondo, creo que obliga a que todos nos mantengamos interesados y vigilantes, que las cosas se hagan como se deben de hacer para que el país vaya avanzando y resolviendo estos problemas. Esta es una pregunta para ambos. ¿Qué ha hecho tener el país ese giro inmediato de tener acusados a estos emblemáticos casos de lo que estamos hablando? ¿Qué creen? ¿Es que verdaderamente llegó el momento de despertar? ¿Es que llegó el momento de reconocer que la población misma se ha visto más activa presionando a las instituciones? ¿O es que verdaderamente también los compromisos de cooperación, el caso del Triángulo del Norte, el caso muy en particular también del desembolso del tema Fomilenio, pone las condiciones para que en el país existan,
síntomas de transparencia y buen manejo en el manejo de fondos públicos? Sí, yo creo que esto me da la oportunidad quizás de introducir un concepto, digamos, que las sociedades más avanzadas o las que más progresan son aquellas donde hay un tejido empresarial, es decir, un tejido de las fuerzas productivas del país. Recordemos que las fuerzas productivas del país somos parte de la sociedad civil, fuerte. Y por un lado, un Estado, que tiene, además de las funciones que decía Luis, también es un gran regulador, ¿no? Entonces, cuando tenemos un Estado que está funcionando bien, que es eficiente, y tenemos un tejido de las fuerzas productivas del país fuertes, es que logramos mayor progreso. Entonces, es ahí donde está la relación. Las fuerzas productivas que generan, llamémosle, la riqueza en el país y que generan empleo muy importante para la gente, muy importante para poder vivir bien. Y de complemento, el Estado, que es el que administra, lo que, como muy bien decía Luis, lo que en teoría es de todos y creo que especialmente a todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, al tener esto que funcione bien, y creo que está relacionado con tu pregunta, vamos a tener un mejor país, una mejor sociedad. Creo que de eso se trata. A ver, sorprende, por eso yo hacía la pregunta, y perdonen un poco en esta primera etapa, y vamos a entrar a hablar del plano económico, porque obviamente habría que preguntarse cómo esto impacta en el clima de negocios, que es la base fundamental por la cual desde luego centramos nuestro análisis ahora. Pero era necesario tomar como punto de partida esto, porque ANEP como sector privado ha sido fiel acompañante en su discurso del combate de la corrupción, incluso ha dispuesto hasta de querellantes en algunos casos, recuerdo en el pasado, para poder, reforzar estas tesis judiciales a efecto de ir combatiendo la corrupción o cualquier tipo de acto delictivo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Esa es la gran pregunta, Luis. Bueno, ¿qué hay de todo esto? Creo que hay que investigar a profundidad porque esto es como decir el tip of the iceberg, la puntita del iceberg. Aquí es una cosa lo que vemos y lo que puede haber debajo puede ser inmensamente más grande y complejo de lo que a simple vista parece. Sí creo que es importante de que todos nos involucremos más y dejemos de ser tan pasivos como hemos sido en el pasado, donde lo único que hacemos nosotros es decir, hijo de la cosa está bien fregada, hombre, y ojalá que alguien lo resuelva, que venga el chapulín colorado, ¿verdad? Y resuelva la situación. Se está dando un fenómeno y que creo que es importante señalarlo. En estos tiempos modernos, la capacidad de una persona normal de informarse ha aumentado sustancialmente. Antes muchas cosas permanecían en la oscuridad porque la gente no sabía qué estaba sucediendo. Pero ahora con las comunicaciones modernas, los teléfonos celulares, los videos, los YouTube y todo, a veces está sucediendo algo y ya está alguien ahí con la camarita filmándolo y poniéndolo en el web y uno se está enterando casi de inmediato lo que está sucediendo. Esto ha motivado a que la gente se empiece a involucrar más. Ahora lo que hace falta es que den el salto cualitativo de sencillamente criticar a participar. Y no estoy diciendo que tienen que volverse fiscales, policías o lo que sea, pero juzgadores, o juzgadores, sino que lo que tienen que hacer es ver y exigir que las cosas funcionen. Y eso es lo que va fortaleciendo el proceso democrático. Por ejemplo, en una democracia representativa, nosotros le damos nuestra representación al funcionario por el que votamos. Vamos a utilizar el ejemplo de un diputado de la Asamblea Legislativa. Aquí, antes, votábamos por bandera, no sabíamos ni por quiénes estábamos votando, no conocíamos a los diputados, llegaban los diputados ahí, no sentían esa vinculación con la gente, no sentían esa responsabilidad de responderle a las necesidades de la gente, y entonces hacían lo que querían y la gente se sentía abandonada, solo la buscaban en la época de las elecciones. Hoy que esa vinculación se está empezando a dar, entonces ya la población empieza a observar y decir, miren, en este departamento yo voté por rostro por estas personas y entonces voy a ver qué es lo que hacen esas personas, si votan por lo que a mí, lo que yo creo, lo que creo que me conviene, si están manejando bien los recursos, si se va de viaje de manera irresponsable, etcétera. Y entonces ya uno puede empezar a exigir y ya el funcionario empieza a sentirse responsable y ya su comportamiento empieza a ser analizado de diferente manera. Lo mismo tendría que pasar
en el órgano judicial y por supuesto con el fiscal que está en el foco de atención de todo esto que está sucediendo. Y no quiero quitarle los méritos que tienen fiscales anteriores, pero sí creo que estas situaciones anteriormente nunca las habíamos visto. Un fiscal que agarrara a alguien de poder como un expresidente y empezara a investigarlo a profundidad, es inédito, pues, de estos últimos tiempos. Puede decir el caso de Paco Flores, pero el caso de Paco Flores, recordémonos que no inicia en la Fiscalía, inicia en la Asamblea Legislativa, con una comisión. Y de lo que sucedió en esa comisión es que entonces se traslada la investigación a la Fiscalía. Comenzó en Casa Presidencial. Comenzó en Casa Presidencial con la denuncia que en ese entonces sacó el expresidente Funes. Correcto, pero no empezó en la Fiscalía. Sí. Por eso digo, ahorita la Fiscalía es quizás por primera vez en la historia que está tomando un rol como el que estamos viendo hoy. Ayer fue el expresidente Francisco Flores, ahora tenemos a dos expresidentes, uno por la parte civil y el otro ya prácticamente también bajo esa misma investigación, que pone en relieve desde luego ese gran desafío. El fiscal se ha quejado de recursos. ¿ANEP ha contemplado ir al encuentro también de apoyar un esfuerzo llamémosle así, de presupuesto, como lo hicieron algunas organizaciones que están desde luego de la sociedad civil? Voy a hacer la primera pausa y un poco cerramos este ciclo de intervención para poder entrar a esa etapa de conocer el pulso económico del país y cómo esto de alguna manera impacta en el clima de negocios. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, gracias a usted por estar desde ya activos a través de las redes sociales enviando sus comentarios y preguntas. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este miércoles, día de análisis económico semanal. Y antes de poder continuar con la coyuntura actual, que es la base por la cual partimos para poder entender y comprender el estado de la economía actual y sobre todo el clima de negocios, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, continuamos con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, y también con el director del Comité Ejecutivo y presidente de ASDER, el ingeniero José Luis Saca, en este análisis. Hacía la reflexión solo para cerrar un poco este ciclo primario de nuestro análisis, de conocer aspectos de la coyuntura actual, el tema del presupuesto. De alguna manera, ustedes como sector empresarial han venido llamando a que las instituciones del país funcionen, pero ese funcionamiento debe de pasar también porque éstas tengan los recursos pertinentes. En el caso de la Fiscalía fue muy evidente días antes de dar estos golpes fuertes que ha dado en estos casos que hemos mencionado, de la necesidad de tener recursos, de tener presupuesto. Incluso llevó a una polémica con el mismo ministro de la Hacienda para hablar de presupuestos pírricos, como le llamaban en su momento. ¿ANEP ha contemplado en algún momento establecer alguna especie de apoyo directo para la Fiscalía? Pues, digamos, primero quisiera decir de que en enades anteriores siempre hemos hablado y propuesto la independencia y el apoyo a la Fiscalía. Siempre hemos estado claros de la importancia que la Fiscalía tiene para la administración de justicia y el desarrollo del país y de su seguridad. Nosotros creemos que la Fiscalía debe de tener una asignación presupuestaria adecuada para el mandato y los roles que le da la Constitución. En el pasado, repito, ha sido como la Cenicienta, donde eso no se le ha dado, y es mi opinión personal que no se le ha dado para tenerla amarrada, para tenerla con poca independencia, asfixiada. Quiere hacer alguna cosa, alguna investigación y no puede.
¿verdad? Nosotros lo primero que estamos haciendo es dándole el apoyo moral, diciendo que de los recursos que pagamos en nuestros impuestos se le asigne una cantidad adecuada para que la Fiscalía pueda hacer sus funciones. En segundo lugar, exigimos a todos los órganos del Estado, a todos los políticos y a todas las instituciones que tienen algún poder fáctico en el país, que deje a la Fiscalía trabajar con independencia y no la asfixie. Tercero, ya viene la parte que usted mencionaba, que es qué otra cosa podemos hacer. Y nosotros hemos escuchado las descripciones que hace el fiscal acerca de la situación en la que se tienen que desenvolver los fiscales, donde no tienen escritorio, donde no tienen ni un ventilador, ya no digamos un aire acondicionado, donde le faltan computadoras, donde no hay vehículos, donde no hay recursos para ir a investigar, donde los fiscales se sienten agobiados y sus condiciones de trabajo no son las adecuadas. Nosotros creemos que como empresa privada no podemos, además de dar los impuestos que pagamos, dar recursos en efectivo a una institución. Pudiera ser hasta mal interpretado y mal visto de hacer creer a la gente por algunas personas malintencionadas de que nosotros estamos queriéndole comprar la voluntad a la institución. Y eso es lo último que desearíamos nosotros por esto que hablamos de la independencia. Pero sí creemos que podemos darle algún apoyo. Algunas empresas puedan tener facilidad de donar algunas de las cosas que la Fiscalía necesita, algún aire acondicionado, algunas computadoras, algunas cosas de esa naturaleza, y vamos a hacer nuestros esfuerzos para apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades y hacerlo con toda transparencia para evitar suspicacias de ningún sector, de darle ese apoyo a la Fiscalía para que tenga mejores instrumentos para hacer su trabajo. Pero de fondo lo que tiene que hacer es que el Estado le tiene que asignar los recursos que necesita. Y pueden decir, miren, que no hay recursos. Hombre, si recursos han habido, lo que ha sucedido es que han sido mal utilizados y que han estado detrás de políticas públicas equivocadas. Y que entonces los recursos que se han tenido, que no han sido pocos, no han rendido ningún fruto o muy pocos frutos. Y en las cosas que se tienen que invertir, pues no se ha invertido. Y ahí es donde creo yo que se tienen que hacer los ajustes. Si se corta la corrupción, si cortamos los gastos superfluos, las comidas en los restaurantes, los viajes de paseo, de turismo, si cortamos el hecho de que hayan puestos en ciertos lugares en donde no hay funciones que desarrollar por esas personas, o que haya gente que están cobrando un salario pero no están desarrollando un servicio para la sociedad, pues se cortaran esos. Entonces yo creo que habrían recursos para que la Fiscalía tuviera lo que necesita. A ver, ese tema del recurso crea mucha polémica, mucho debate, sobre todo cuando se trata de buscar los recursos pertinentes. Para nadie es un secreto saber que el gobierno actual continúa con esa encrucijada de carácter fiscal. Incluso el debate va más allá de las propuestas que ahora se están discutiendo en la Asamblea Legislativa para poder capitalizarse y poder cobrar algunos aspectos que tienen que ver con esa mora fiscal, que es el proyecto de ley que están estudiando. ¿Cuál es la lectura que ya ustedes tienen en cuanto a poder lograr consensos que le permitan al Estado fortalecerse fiscalmente y desde luego sin afectar el tema de la productividad, que ha sido el choque que hemos tenido en los últimos meses? Empiezo por la parte de la productividad. Nosotros creemos que en lo que hay que enfocarse es un pacto por el crecimiento. Si crecemos, van a haber más empleos y por ende va a haber más recaudación fiscal. En eso creemos nosotros. ¿Qué pedimos? Y lo hacemos, por supuesto, a través del diálogo. Es que mejore, llamémosle así, el clima de inversión en general. Ejemplos, hay propuestas y se han hecho en distintos ENADES para reducir los trámites, por ejemplo. Ahí me decía una diplomática recién venida al país que aquí se encontró con un nuevo término, que se llama tramitología, me decía. Entonces, claro, la idea es, y en eso estamos, un esfuerzo porque se puedan reducir todas esas, llamémosle, ineficiencias para que el país pueda crecer y de esa manera existan también los recursos necesarios para que el gobierno pueda funcionar de manera eficiente.
A ver, aquí tengo una declaración, por cierto, que diera recientemente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en la Asamblea Legislativa, donde hacía la reflexión de este proyecto de ley, que de alguna manera la intención, según lo decía, la intención no es encarcelar, decía, a los que defraudan al fisco, sino contrarrestar la evasión y la elusión fiscal. Si la autoridad tributaria no está respaldada por las causales penales, el cobro se hace de manera débil. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen con relación, y ya entrando un poco en esta fase de temas que tienen que ver con el tema económico? Yo creo que hay que hacer un análisis entre lo ideal, lo que debería ser, y lo que en realidad enfrentamos los salvadoreños o lo que tenemos en estos momentos. Cuando nosotros hablamos de una fortaleza institucional, nos referimos a una fortaleza de todas las instituciones del Estado para que cumplan con sus funciones legales y constitucionales y hagan lo que tienen que hacer. Ya de por sí hay bastantes elementos que permiten al Ministerio de Hacienda hacer su trabajo. Por supuesto, hay algunas dificultades, pero las dificultades y la realidad que existe en este país es que no estamos en Estados Unidos u otro país, pero voy a ocupar Estados Unidos de ejemplo, donde tenemos a un IRS, Internal Revenue Service, que metió preso a Al Capone no por los crímenes que cometió, sino por evadir impuestos y no pagar impuestos. Pero allá la institucionalidad es confiable. Allá hace poco el IRS fue utilizado como un arma de intimidación política contra un grupo que se llama el Tea Party, que era opuesto al presidente Obama, y solo por la denuncia que se hizo, o sea, inmediatamente que la gente se sintió hostigada, perseguida injustamente, se montó una operación por el FBI y se hasta despidieron las personas de más alto nivel del IRS para garantizar que la institución no sea utilizada para esas cosas. Yo le hago la pregunta al estimado televidente, ¿tenemos esa confianza en la institución? No estoy hablando del ministro Carlos Cáceres, a quien merece todo mi respeto y aprecio. Estoy hablando de la institucionalidad. Si estamos viendo que la Fiscalía pudiera haber sido utilizada para esto, si estamos viendo que en la policía se dan casos cuestionables, inclusive hay gente que habla de operaciones de exterminio, ¿usted está seguro que dándole el poder a una institución como el Ministerio de Hacienda, que lo vaya, lo audite, le diga que usted debe, usted no tenga a quién apelar, que sin seguir el debido proceso y el derecho constitucional que le da la ley de poder dar sus argumentos, sin poder apelar, llega a Hacienda, a su empresa, le dice usted debe, y si usted no paga lo embargan y hasta lo pueden meter preso? No pudiera ser en las actuales circunstancias y en estos momentos que vive el país un instrumento de acoso político y de persecución. No pudiera ser este instrumento utilizado de manera injustificada e injusta para perseguir a la oposición o para dañar a personas que no me caigan bien o que sean competencia mía en algún negocio o en alguna cosa. ¿Estamos en esa capacidad? Nosotros le damos la solución al ministro, fortalezcamos la institución. Por ejemplo, ¿por qué no puede cobrar? Ah, dice él, porque entonces se apela y no estamos en el derecho de apelar. Ah, pero se tarda mucho. Y entonces, ¿por qué no obligamos a la institucionalidad a que cumpla con ciertos plazos para que el tiempo de cobro no dure lo que dura? Si aquí se diera pronta y cumplida justicia en este y en otros casos, el país estaría mejor. O sea, si el caso se va y se tarda 5 o 3 años en diferentes juzgados, no es culpa del ciudadano, es culpa de la institución gubernamental, de los funcionarios públicos. Por eso hemos dicho de que lo que hay que hacer es cambiar la ley, no solo del servicio público, sino de los procedimientos Pero públicos. debe ser una ley que asuste o no asuste, como él lo deja entrever en esas Si declaraciones. es que ya asusta. A usted no lo asusta cuando le llegan a hacer una auditoría y que le dicen que tiene que pagar. Ahora, a los pícaros hay otros mecanismos de cómo perseguirlos y la ley ya lo permite. Y no estamos diciendo que no se haga, pero estamos diciendo que tenemos que garantizar que el debido proceso sea respetado, que no hayan abusos y que además no de entradita sea alguien llega
y ya acabo embargado y preso, pues, ¿verdad? Sin que todavía uno haya tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente. Y estas son las cosas que se tienen que considerar. A ver, son 4, entiendo que son 4 modificaciones que van en esa tendencia de poderlas penalizar. Obviamente, ¿sí? Para ustedes eso no deja un buen sabor si queremos hablar de combatir, en este caso, la evasión fiscal y la ilusión. Lo decíamos antes, yo creo que es importantísimo que a todos, sin excepción, se les respete la presunción de inocencia. Entonces, ahí hay cuestiones que rayan con eso, ¿no? Lo que muy bien decía el presidente ANEP, efectivamente hay algunos casos que tardan más tiempo, pero realmente eso ya no es realmente culpa de los ciudadanos, sino que más bien ahí está la oportunidad de mejora, diría yo, en las instituciones. Además, yo creo que se puede también ir ampliando la base tributaria. Es una cuestión que nosotros hemos dicho muchas veces en reiteradas ocasiones, que no seamos los mismos pagando, sino que también vamos ampliando esta base. Entonces, si empezamos a crecer, si los que ya pagamos impuestos empezamos a crecer, va a haber más recaudación fiscal. Y si además se puede ampliar la base tributaria y estos también empiezan a crecer, yo creo que los recursos van a estar ahí a disposición. A ver, estamos hablando de, según lo titula este día uno de nuestros periódicos, La Prensa Gráfica, en la sección económica, Hacienda pretende subir el 200% de las sanciones. De multas, así es. Bueno, no importa que las subiera si hubiera el debido proceso. No importa... digamos que a alguien que sea encontrado culpable tenga una sanción ejemplarizante, pero el procedimiento tiene que ser respetuoso de los derechos constitucionales de los ciudadanos y tiene que ser en 2 vías. También dentro de esa ley tiene que existir algo que castigue a un funcionario que abuse de su autoridad o que actúe de mala manera. Porque ahorita le van a poner cárcel al que no paga, le van a subir la multa a 200%, ¿y qué pasa? De un pícaro, que hay algunos, y que ustedes sabrán si han tenido alguna experiencia como esta o no, que llega ahí a prácticamente chantajear al ciudadano cuando llegan a hacer una auditoría. Mire, aquí le sale esto, pero lo podemos arreglar, ¿verdad? Si usted, se le puede bajar. Entonces, ¿qué va a hacer la ley con ese tipo de personas? Pero entiendo que lleva sanciones. Según dice, sanciona también a los empleados que favorezcan el cobro incorrecto de tributos, una modificación, o es un nuevo artículo, perdón, que sería el 252-A. Que por eso lo hemos mencionado, y habrá que ver cómo se hace la sanción y cómo, si de la misma manera se tiene el mecanismo interno para hacer ese tipo de auditorías internas para que se garantice, porque puede decir, mire, yo hago una sanción para el que agarre, pero todo el procedimiento, la investigación, las instancias para que el ciudadano pueda ir a denunciar con algún grado de confianza que no van a haber represalias, etcétera, etcétera. Fíjense que todas las policías, y lo vemos hasta en la televisión, todas las policías, todo aquel que tiene poder está sujeto a ciertas supervisiones y a ciertos controles. En los programas de policía siempre está investigaciones internas, que si un policía dispara el revólver en la calle, lo van a investigar. Si un policía mata a alguien en el ejercicio de su deber, lo van a investigar. Ya no digamos si hay indicios de corrupción dentro de la policía, y los castigos son más grandes para los policías, para alguien que tiene poder y lo consignan o lo atrapan abusando de ese poder, que para un ciudadano normal que no tiene ese poder. Okay. Eso tiene que ver precisamente con el tema de el gobierno, de cómo logra capitalizar. Yo quería si me permitís, porque me va a olvidar, sí. Pero aquí están los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios que ha tenido el gobierno, si lo pueden ver. Ahí claramente se ve cómo año con año se han tenido más ingresos. Y se ve, digamos, en la primera que está por aquí, se ve cómo era en el pasado los ingresos que se tenían y el monto que se tenía. Y en esta otra, al final, están los ingresos que se están teniendo ahora. Entonces los ingresos han subido bastante, recursos han habido. Y entonces lo que nosotros decimos es qué impacto o qué resultado se ha tenido con esos recursos. Si han tenido más recursos, deberíamos de tener mejor sistema de salud. Lo tenemos. Deberíamos de tener mejor sistema de educación. Lo tenemos.
menos jóvenes se están matriculando, menos jóvenes se están graduando y están saliendo, y lo tenemos aquí, peor evaluados en las evaluaciones de la PAES. Tenemos medicinas en los hospitales, tenemos más seguridad, tenemos mejores carreteras, tenemos mejores servicios públicos cuando llegamos a demandar algún servicio a alguna institución del Estado. Hay más gente, cerca de 40,000 nuevos empleados públicos. Sentimos los ciudadanos que algo ha mejorado. Entonces hay que preguntarse, antes de seguir llegando a matar la gallinita de los huevos de oro y a perseguir a los que ya contribuimos, habrá que ver si el Estado está haciendo uso responsable de los recursos que ya le damos. Y como bien decía José Luis, aquí hay una realidad que casi nadie quiere hablar. Hace algún tiempo, aquí en este mismo programa, desde la Cámara de Comercio y después validado por el PNUD, hicimos nosotros la reflexión que el sector informal va en crecimiento acelerado, que hace 10 años el sector informal era el 52% de la actividad económica nacional y que ahora el sector informal es el 72% de la actividad económica informal. ¿Qué es el sector informal? El sector informal no cumple con todas las leyes de diferente índole, leyes laborales ni leyes fiscales. Y maneja flujo. Claro, y no fuerte. estamos hablando de cobrarle a la señora canastera, al paletero, al que lustra botas. Estamos hablando que aquel que deba y pueda pagar, pague, porque hay un montón de negocios que mueven grandes cantidades de recursos y que no pagan impuestos y que compiten deslealmente con los formales. ¿Por qué el país, y esta es una pregunta que la quiero dejar para cuando regresemos, creo que ya estamos por la parte de la pausa, ¿por qué sigue el país sin ponerse de acuerdo en el tema de un acuerdo fiscal? ¿Por qué razón? Yo por eso reitero, en lo que yo espero que nos pongamos de acuerdo es de que exista un pacto por el crecimiento. Tiene dos componentes, el tejido de las fuerzas productivas que sea fuerte, que se vaya robusteciendo, y en la parte del gobierno que le compete a la parte reguladora, que existe el clima y vémosle la carretera, por llamarle así, para que las fuerzas productivas del país se puedan desarrollar plenamente, que los salvadoreños que nos están viendo esta mañana puedan realmente desarrollarse a través de su creatividad y así fomentar empleos y por ende fomentar bienestar. Yo creo que eso es lo que se necesita, yo creo que se puede. Yo creo que antes de hacer la pausa, que dejar ese mensaje, se puede, y creo que en eso estamos. Ok, voy a hacer esta pausa comercial y creo que hablemos de esto, porque como antesala tenemos lo que es una ley de responsabilidad fiscal, que es lo que han estado hablando. Vamos a ver, presentarles un poco, gracias a nuestro dron. Está ahí esta imagen que nos presentan del sector de la Jerusalén. En vivo, en directo, una imagen importante que refleja fluidez del tráfico vehicular. Si usted piensa trasladarse a esta zona, puede ver ahora cómo ha logrado la apertura del túnel darle fluidez al tráfico en esta zona, porque era realmente algo bien difícil el poder transitar a esta hora de la tarde. Qué bueno. Estas son las obras de la mañana. De la mañana, perdón. Qué bueno este tipo de obras, ¿no? Así brevemente el comentario de ahí tenemos ya una obra, ¿no? Sí. No concluida todavía, pero falta, pero ahí vemos ya los resultados positivos que se generan, ¿no? Sí, ojalá que funcione bien y que sea planificado, porque el país necesita planificación sí, y obras que faciliten la movilidad de las personas. Qué bueno. Vamos a la pausa con esa preciosa imagen desde los cielos de lo que es la parte occidente de nuestra capital, que nos muestra las condiciones del tráfico en el sector del Redondel Maferrer. Bueno, gracias nuevamente. ¿Por qué en el país se sigue postergando un acuerdo fiscal? Ya lo ha dicho José Luis, lo voy a repetir. Nosotros estamos proponiendo una solución de fondo para mediano y de largo plazo, que es un acuerdo por el crecimiento y el empleo. Y ahora voy a explicar
que el momento de un pacto fiscal, al menos con la sociedad y con el sector productivo, tuvo su momento y pasó ese momento. Un pacto fiscal es una mesa de 4 patas: ingresos, gastos, deuda pública e inversión. Y eso se lo propusimos a Mauricio Funes en el año 2009. Y estuvimos en el CES tratando de llegar a un acuerdo fiscal en el que fuimos burlados con mesas falsas, con engaños y con espejitos y cortinas de humo. Porque de esas 4 patas, él agarró la que a él le interesaba, que era cobrar más impuestos. Subió los impuestos, no una, sino varias veces. Los ingresos del Estado subieron, pero no se hizo cargo de las otras 3 patas. No se hizo cargo de la austeridad y los gastos, y la eficiencia en los gastos, no se hizo cargo de ser responsable en el endeudamiento público, y no se hizo cargo de invertir, de la inversión pública, de hacerlo inteligentemente para que la inversión pública permitiera rendir recursos de regreso para pagar la misma inversión que se había hecho. Entonces, hoy, años más tarde, hablar de un pacto fiscal, cuando ya nosotros cumplimos con esta pata y lo que quedan son estas otras 3, lo que tenemos que hablar no es de un pacto fiscal, tenemos que hablar de responsabilidad fiscal, cosa que se habló en el año 2012, se firmó un documento y un compromiso político entre los partidos en la Asamblea Legislativa y nunca se cumplió. Lo cual demuestra el por qué uno tiene dudas de que cuando le dicen a uno que van a hacer algo, de verdad lo hagan. A ver, ¿por qué hice esa pregunta de que... No, porque es importante. No, me refiero yo en el sentido, ¿por qué razón el país todavía no cuenta con un acuerdo de esa naturaleza? Ustedes plantean que es necesario primero hablar de crecimiento, hablar de productividad. Pero eso es como entrar, desde luego, si yo tomo la postura del gobierno, eso es como entrar en una discusión en la que seguramente no nos pongamos de acuerdo. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que aquí tiene que hacerse simultánea y paralelamente. Nosotros hicimos una propuesta que no sé si la traigo aquí, pero que se la dimos a la Comisión de Diálogo con el Gobierno, la presentamos en un ENADE de cómo podíamos trabajar para una fiscalidad responsable. ¿Qué podemos nosotros hablar de un pacto fiscal cuando el gobierno en la parte que le corresponde nunca está dispuesto a hacer lo que se le dice? O sea, no lo que se le dice, lo que tiene que hacer por lógica, que uno no puede gastar más de lo que ingresa. ¿Qué ha estado sucediendo? Bueno, se le ha dicho, miren, hay que reducir los gastos, ya se lo dijeron hasta los organismos internacionales. Le dijeron, reduzca el tamaño del Estado, hay mucha gente, hay mucha grasa en el sector público, hay mucha gente ahí que quizás no debería de estar. Nosotros somos todavía más sensibles y más considerados. Bueno, acaba de decir el gobierno que no va a poder pagar el escalafón, en ese caso a los trabajadores, que ese es un punto de honor también en una discusión fiscal, claro, ¿cierto? ¿No? Pero es que ahí ese es, digamos, otro caso que creo que hay que analizarlo de otra manera, porque esto es mucho de lo que hacen los políticos, que para resolver un problema en ese momento se le trasladan el problema a otro gobierno en el futuro. Eso de los escalafones... matemáticamente... Pero eso viene de los gobiernos, 4 gobiernos. Por eso atrás, estoy diciendo yo, hubo una huelga, unas demandas, hubieron esto, entonces se firma un acuerdo que... Y le traslado el problema al otro que viene después, sea de mi partido o sea de otro, y eso es irresponsable. Sí. Y hay que decirlo así como es, ¿verdad? Porque decir que vamos a tener aumentos anuales constantemente del 8%, es imposible que se pueda cubrir. A ver, en esa misma corriente... Pero quería terminarla, porque nos pasamos a la otra cosa antes de concluir esto. Entonces, lo que le estamos diciendo nosotros al gobierno, en este caso particular, es, por ejemplo, en el sector público, que le están diciendo que lo reduzcan. Nosotros le pusimos una propuesta sencilla. Miren, hagamos una auditoría del sector público como la que hizo Honduras. Usted sabe, Ernesto, que en Honduras hay 2 auditorías que se pueden hacer. Una, ir a ver cómo funciona el Estado, si la gente está asignada a hacer lo que tiene que hacer, si está organizada de manera eficiente, etcétera. Pero es una auditoría más complicada. Pero hay una más sencilla. Mandaron a gente a auditar si la gente que está en la planilla del Estado está ahí trabajando y qué es lo que está haciendo. En Honduras descubrieron que 10% de la planilla de 200.000 personas que tenía el Estado no existían.
Solo llegaban a cobrar a fin de mes 10%. ¿Cuánto de eso sucederá en El Salvador? De gente que tiene un puesto político, pero que anda haciendo actividades políticas y no está al servicio del ciudadano. Hagamos una auditoría, no tenemos que despedir a nadie. Los que no están trabajando sencillamente se quitan de la planilla y nos vamos a ahorrar algo. Les hemos hecho cantidad de propuestas para que esto funcione de mejor manera. Una señal negativa que están enviando es decir, miren, fíjense la gran austeridad que vamos a tener. No le vamos a subir al presupuesto general de la nación. Si en este año, con estos ingresos, con este supuesto crecimiento del 2.5, no logramos cumplir y financiar el presupuesto general de la nación, ¿qué nos hace pensar que el próximo año sí vamos a poder? Si lo que venimos diciendo es que el presupuesto está bastante inflado, que hay que hacer recortes. Entonces, si mantenemos el mismo presupuesto, ¿qué estamos resolviendo? ¿Qué austeridad estamos teniendo? Sencillamente estamos diciendo no vamos a gastar más, pero no vamos a dejar de gastar lo que ya estamos gastando, que ya obviamente puede ser recortado. ¿Dónde está la austeridad? Entonces decir, no, es que todo lo que vamos a hacer es vamos a cobrarle más a la gente, a los mismos que les cobramos actualmente. Pues eso no va a resolver nada. Ya les hicimos una propuesta de fiscalidad y ojalá que la tomen en cuenta. El tema de los subsidios es un componente también dentro de ello. Según se conoce, ayer por cierto, lo decía Roberto Lorenzana, el secretario técnico, se analiza eliminar alrededor de hacer una especie de mejor focalización del subsidio y piensan de alguna manera afectar a algunos negocios y quitarles el subsidio alrededor de 2.000 comercios, por lo menos así lo titulan algunos periódicos, ¿no? Yo creo que es importante en el tema de subsidios, primero que nada, que las personas beneficiadas de subsidios tengan, llamémoslo, una especie de seguimiento. Es decir, hay que subsidiar a la persona que lo necesita. Con un seguimiento hace que esa persona se convierta en alguien productivo y que realmente ese subsidio se convierta en una inversión de parte del gobierno hacia las personas que no tienen las oportunidades. Yo sí creo que lo que dijo ayer el secretario Lorenzana es correcto, es decir, si se está dando un subsidio a algunas personas que no lo necesitan, pues claro, hay que quitárselo, es decir, de eso se trata, de ir focalizando los subsidios de tal forma que se puede ir eficientizando los recursos que siempre sabemos que son escasos. Yo creo que eso es un buen paso. A ver, tengo acá, esta es una propuesta que hizo ANEP, esto fue en el ENADE, entiendo, donde se habla precisamente de la cobertura universal de electrificación y habla del tema de subsidios, ¿no? Este es un resumen de varias propuestas que se han hecho en ENADE. En ENADE, sí. Sí, donde estamos hablando de hacer este esfuerzo de un pacto por el crecimiento y el empleo. Sé que suena como que esto es para adelante y como que la crisis que tenemos ahora no se resolvería con esto, pero hay que empezar a pensar en el futuro. El arreglo fiscal lo van a negociar los partidos políticos. Dios mediante lo negocien con responsabilidad y con esa visión que se necesita tener de que el problema no debe de resolverse por la coyuntura y no debe resolverse el problema de hoy y volverle a pasar el problema al que venga mañana o al gobierno que esté mañana, sino que resolvamos el problema de una vez por todas para no seguir en esta lamentación año con año y en estas crisis y angustias todos los años. Entonces, esperamos que el sector público, el sector político, va a negociar adecuadamente cómo se resuelve la coyuntura. Nosotros estamos yendo más allá y estamos diciendo, miren, si la economía crece, con solo un punto que crezca la economía, se reciben automáticamente 120 millones de dólares adicionales para el fisco, sin aumentar ningún impuesto, sin formalizar a nadie del sector informal, que debe de hacerse. Y además, más gente va a tener empleo, por lo tanto el Estado va a tener menos presión de darle subsidios, ayudas, apoyos a gente que no tiene empleo. Aquí la palabra clave, y lo dice la encuesta que salió ayer en la prensa gráfica, 73% de la gente, su primera preocupación, su mayor demanda es empleo.
pero como que no lo quisiéramos entender. El empleo no cae del cielo, hay que generar las condiciones adecuadas para que el empleo empiece a generarse. ¿Y el diálogo Atraigamos la político cómo inversión. está? Entiendo que tienen una reunión este día, presidente. El día de hoy teníamos una reunión de diálogo con el gobierno, la cual ayer en la tarde fue suspendida por motivos de fuerza mayor por parte del gobierno y ya no se va a llevar a cabo hasta la siguiente semana. ¿Pero funciona? Pues está funcionando en el sentido de que algunos resultados hemos tenido sobre cosas puntuales. Aquí estamos hablando ya de cosas medulares que todavía no hemos llegado. ¿Y las puntuales cuáles son? Perdón. Bueno, digamos, había un entrampamiento de una inversión importante en la construcción, donde no se le estaban dando los permisos iniciales de factibilidad de agua a proyectos de cerca de 210, 230 millones de dólares, con lo cual separaba esa inversión y la posibilidad de ir generando empleos para esa inversión. Logramos destramparlo, ponernos de acuerdo, de facilitar esa inversión y se logró. Y hablamos también acerca de la importancia de la logística y los servicios, dentro de los cuales el turismo es de vital importancia. Y habíamos dicho que habíamos retrocedido, estábamos teniendo problemas en las fronteras, especialmente antes de las vacaciones, porque lo que antes era el paso fácil, de repente cambió y ahora había que bajarse, hacer fila, hacer cola ahí en migración, entregar el DUE, esperar, y la cosa se complicaba. Ya volvimos al paso fácil en todas las fronteras del Salvador con Guatemala, y el compromiso que se va a hacer en las fronteras del Salvador con Honduras una vez se homologuen los servicios de computación, de migración y aduana. Entonces ese es otro avance. Se ha trabajado en la ley de agua y esperamos dar buenas noticias al corto plazo. Y entonces hay cosas, por ejemplo, el pacto por el café, que también ha tenido algunos avances para ver cómo se reactiva el café, la agricultura y la agroindustria. Se están trabajando varios proyectos en ese campo. Pero esperamos poder llegar a trabajar los temas, digamos, medulares de fondo, como son el crecimiento, la atracción de inversión, la generación de empleo, las reglas claras de juego, el Estado de Derecho, el sistema de administración de justicia, un programa de seguridad adecuado. En términos concretos sí hay avances, entonces. Hay avances, avances, quizás no tan rápido como quisiéramos, quizás no en los temas que se necesitan, pero yo creo que lo importante es que hay que ir generando la costumbre de dialogar y negociar, llegar a conclusiones y a compromisos y empezar a resolver los problemas que afectan a los salvadoreños. Obviamente el tema del empleo se suma a otra de las preocupaciones que planteaba esta encuesta de la prensa gráfica el día de ayer, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo está ahora el sector privado aportando en ese tema? Y sobre todo cuando se trata de ver los recursos pertinentes que, quieras o no, son vitales para poder desarrollar cualquier plan que busque mejorar la seguridad en el país. Voy a hacer la pausa y regresamos con esto, nuestra última de hoy. Gracias a usted por estar participando y formulando sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Recuerde el análisis político en radio, hoy 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo pierda, Julio Valdivieso, estará Walter Raudales y también Ulises del Dio Guzmán. Como siempre, los miércoles en el análisis político en radio, a través de En Directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí hay un tema que tiene que ver con el salario mínimo también, que es otro de los elementos que, quieras o no, recojo. Y entiendo que ahí están esperando ver las observaciones que se van a dar. No sé cuál es la lectura que ustedes tienen. Yo reitero que la solución es la misma, el crecimiento económico. Si nosotros empezamos a crecer, se generan más empleo y también los empleos actuales empiezan a ser mejor remunerados. O sea, ¿qué más quisiera un empresario tener un buen año? Y precisamente parte de ese éxito logrado en conjunto con todos los colaboradores, poderlo, por supuesto, compartir. Entonces, yo insisto que a través del crecimiento, esta cuestión de los salarios pasa a ser algo del pasado, sino que realmente nos enfocamos en tener una mejor calidad de vida a través de el empleo y, obviamente, sacar adelante el país. 73% de la gente dice de que lo que le interesa o le gustaría es tener un empleo.
por supuesto, un empleo digno y bien remunerado. En la medida que crezcamos y hay mayor demanda de trabajadores y especialmente trabajadores, colaboradores que sean calificados, pues en esa medida la gente si hubiera demanda, la gente se pelearía a los colaboradores. ¿Y cómo se los pelea? Bueno, ofreciéndoles mejores trabajos y mejores condiciones. Si aquí no ha habido aumento salarial, porque el gobierno no ha querido. Ok, esa era una pregunta que está acá, pero yo había planteado también el tema del financiamiento de los planes de seguridad en el país. A ver, ¿cómo se está manejando este tema? Y más aún cuando se están viendo algunas acciones policiales positivas en el ataque frontal hacia la delincuencia y, por supuesto, también el tema del financiamiento. Antes de la pausa platicabas de los aportes de ANEP, en este caso, hacia el tema de seguridad. Yo creo que primero hay que aclarar de que sí es un tema que por constitución le compete al Estado, es decir, es el Estado quien le compete aplicar la ley. Eso quizás lo primero. En cuanto a los aportes que ha hecho ANEP, que hemos hecho las fuerzas productivas del país, el año pasado trajimos a Rudolph Giuliani, es el exalcalde de Nueva York, que además es un consultor internacional, donde ha tenido muchísimo éxito en más de 100 ciudades que ha asesorado, donde ahí claramente delimita cuáles son los problemas. Él lo dijo en el ENADE. El problema, más allá que si hay o no señal de celulares según penales, el problema es de que entre el celular. Él lo dijo claramente. Y eso, por supuesto, debo decirlo, es un tema complejo, no es un tema sencillo de solucionar, porque obviamente sabemos de que los mismos custodios sufren coacción de parte de algunos reclusos. Entonces, reitero, es un tema complejo. Pero en resumen, sí hemos hecho propuestas. Entiendo que hay algunas propuestas que el gobierno ya las conoce y que entiendo en su momento ojalá se pueda retomar para poder ayudar a este problema que es muy serio también, como tú lo dices, que es el problema de la seguridad. Ya lo decía José Luis, es obligación del Estado dar seguridad. Nos afecta a todos los ciudadanos, pero la responsabilidad es del Estado. Nosotros hemos hecho un montón de contribuciones y no quisiera sonar pretencioso y que se tome a mal, pero sí creo que vale la pena señalarlo para reforzar lo que estamos diciendo. ¿Hace cuánto tiempo nosotros dijimos de que el problema de seguridad, el componente principal es que hubiera voluntad política de hacer lo que se tenía que hacer? ¿Cuántas veces dijimos de que por qué no se tenía el control sobre los centros penitenciarios si las mismas autoridades decían que de ahí surgían el 80% de las órdenes de extorsión y de otros crímenes? ¿Por qué nos tardamos tanto en hacer lo que hemos venido diciendo que se tenía que hacer? ¿Cuántas veces dijimos en el pasado que había que tener coordinación entre la policía y la fiscalía y que debían de compartir inteligencia y que debían de trabajar de la mano porque no podía haber una sociedad desorganizada combatiendo el crimen organizado? Hasta ahora están diciendo que se está haciendo. Y lo mismo en el ejemplo que mencionaba usted, Ernesto, cuando hablamos de los subsidios. Vaya, hoy están diciendo que van a focalizar los subsidios y que esa es una de las maneras en las que van a buscar ahorros. Si eso se podía hacer, ¿por qué no lo hicieron antes? Sí. Sino que aquí hacemos las cosas hasta que ya tenemos el agua en la nariz y ya nos estamos ahogando. Entonces hacemos lo que sabíamos que debíamos de hacer, lo que tendríamos que haber hecho hace tiempos, pero no lo hicimos porque no nos dio la gana, porque no hubo voluntad política de hacerlo, y entonces hasta ese momento lo hacemos, y quizás en ese momento ya es muy poquito, muy tarde, porque una sola medida no va a resolver una situación tan compleja como la que tenemos. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado en el análisis del estado actual de la economía y un poco tomando como punto de referencia el pulso que están llevando a cabo instituciones muy importantes como la Fiscalía General de la República, el sistema judicial que ahora está a prueba con estos casos que tienen que ver mucho con el saneamiento de la administración pública en el país. Gracias, presidente. No, muchísimas gracias, Ernesto, y quisiéramos dejar un mensaje positivo, pues decir que los problemas de El Salvador tienen solución, que todos los salvadoreños podemos contribuir si la mayor riqueza que tiene el país somos nosotros, la creatividad, el estoicismo, nuestra voluntad de trabajo, nuestro compromiso, pero tenemos que trabajar unidos con una visión compartida que nos permita, entre todos, implementar las soluciones que sabemos están ahí
y que es cuestión de ponernos a hacer. Así es. Muchísimas gracias también, José Luis Saca, presidente de ASDER y miembro de la directiva de ANEP. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, gracias a toda la audiencia de Megavisión. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Los conceptos vertidos en el programa fueron responsabilidad de quien los emitió. A continuación, arriba mi gente. Solo por Canal 21. Tome el control. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es Clasificación B. Para mayores de 12 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Arriba mi gente, vamos a comenzar. Hoy es un gran día, levantarse ya. Comienza con nosotros, no te arrepentirás. Llegamos a tu casa con diversión y más. Arriba mi gente.